Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana a esta actividad formativa que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muy buenos días, estimado Julio. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Buenos días, licenciada. Perfecto. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Sí se escucha, muchas gracias. Sí se escucha, mil gracias. Gracias, Buenos licenciada. días, gracias, se escucha. Buenos días, licenciado Hugo Alcides. Muchísimas gracias. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Ya nos hemos encontrado en diversas capacitaciones y a través de este medio, y hoy tengo el gusto nuevamente de darles la bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual sobre un tema que siempre es tendencia global y cada día es más: la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador, y que además posiciona al país en temas de relevancia como la promoción del clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior, la atracción de inversiones. Promueve además la transparencia, la seguridad jurídica y, por otro lado, anula o evita prácticas de corrupción. Este encuentro que tiene lugar hoy se enmarca dentro de nuestro plan de capacitaciones del año 2025 para el primer trimestre. Y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público. Como sabemos, la mejora regulatoria es una política pública orientada en primer lugar a regular o a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación. Todo con el objetivo de contribuir a un adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de forma directa un adecuado funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Pero además, la mejora regulatoria, además de la vertiente de la formulación clara de regulaciones, también tiene la vertiente de la simplificación administrativa, de trámites, pasos y procedimientos. Y entonces en ambas vías, el OMR trabaja de manera conjunta con todas las instituciones de la administración pública, con ustedes que nos acompañan en este evento de capacitación y, por supuesto, entidades autónomas, municipalidades que también se dan cita este día para profundizar conocimientos y para conocer, conversar un poco más sobre el tema de evaluación de impacto regulatorio. La EIR forma parte de las herramientas y es un proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impactos de las regulaciones. Es un proceso que también garantiza y representa la mejor de las alternativas para atender una problemática específica. No sobre la base de una discrecionalidad, ¿verdad?, sino con el objetivo de atender esa problemática, pero también teniendo un basamento, una evidencia objetiva que nos haga elaborar, que nos haga formular una regulación sobre una línea de base. Es un instrumento que ayuda además a realizar un uso racional de la regulación y promueve una reflexión, algunas veces quizás es un poco más profunda,
sobre el problema que se quiere resolver, los objetivos que se persiguen y atendiendo siempre a esta presentación de evidencia objetiva. Y un elemento también muy importante en evaluación de impacto regulatorio, que siempre me gusta remarcarlo, es que al cumplir las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria, también le damos cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ya por el artículo 159, 160, en donde encontramos el ejercicio de la potestad normativa, ¿verdad? En este articulado, en estas disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, también está inmersa el tema de no solo la mejora regulatoria, sino la evaluación de impacto regulatorio. Vamos a analizar entonces estos contenidos, algunos ejemplos y la conceptualización. Vamos a arrancar con las premisas más generales de la ley de mejora para después internarnos en este mar tan importante que es la evaluación de impacto regulatorio. Durante el desarrollo de esta capacitación, nos va a estar conduciendo la licenciada Marcela Marcía, quien es especialista del área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa del OMR. Y apoyándole en backstage se va a encontrar o se encuentra el ingeniero José Antonio Llobet, que también va a estar atento a cualquier consulta o a cualquier comentario que ustedes puedan formular a través del chat de la reunión. Finalmente, quiero aprovechar para solicitarles, si les es posible, que enciendan sus cámaras con el objetivo de que podamos registrar este momento y ubicar en nuestras redes sociales este valioso encuentro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Veo que están encendiendo sus camaritas. Para quienes les es posible. Muchas gracias. Un saludo a los colegas de las diversas instituciones que nos acompañan, órgano ejecutivo, instituciones autónomas, municipalidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí están encendiendo sus cámaras. Estamos aprovechando a tomar algunas imágenes. Mientras tanto, unos anuncios. Vamos a ubicar este día por la tarde la grabación de esta presentación en cada uno de sus correos electrónicos, motivo por el cual es necesario que se puedan registrar en nuestra lista de asistencia que les va a aparecer en el chat de la reunión. Ahí pueden ubicar sus nombres completos, apellido, cargo y, por supuesto, su correo electrónico. Y número 2, anuncio número 2, si tienen alguna consulta, algún comentario, por favor no duden en realizarlo, ya sea a través del chat o a través de levantar o indicar con su manita digital que van a realizar una pregunta de viva voz. Agradezco muchísimo su atención. Cuenten siempre con el OMR. El OMR es un aliado estratégico para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Mejora Regulatoria. Dejo con ustedes entonces en el uso del micrófono a la licenciada Marcela Marcía. Muchísimas gracias, licenciada. Adelante. Muchas gracias, directora. Solo me confirman si se escucha bien. ¿Sí se escucha? Ok,
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a ahorita apagar mi cámara para que voy a presentar la lámina que se va a impartir el día de ahora. Igual, si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto la pueden hacer. Y de igual manera, cualquier sugerencia que vaya surgiendo en el camino, siéntanse con la libertad de poder hacerla. ¿Me confirman si se ve la pantalla, la presentación? De acuerdo, muchas gracias. Hola, Marcela. Sí. Tenemos una manita levantada de Pedro Edmundo Molina Blanco. No sé si es un error o si tiene alguna pregunta que realizar al inicio. Gracias. Sí, Pedro Edmundo, no sé si tiene alguna consulta o solo por error se activó la manita. Ok, de acuerdo. Bueno, tal y como la directora pues les estaba mencionando, hoy se va a impartir lo que es la evaluación de impacto regulatorio, que si bien es una de las 4 herramientas con las que nosotros trabajamos aquí en el organismo de mejora regulatoria. Prácticamente pues la EIR, ¿verdad? Como vamos a llamarla en adelante, toda la presentación, se basa principalmente en las regulaciones, que es todas aquellas normativas que nosotros pues emitimos. Sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con con el objeto de la Ley de Mejora Regulatoria, la cual es asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que en fundamento, apartándose de plataformas tecnológicas, afecten aspectos de clima de negocios, competitividad, comercio exterior y atracción de inversiones, ¿verdad? Que es prácticamente los 4 aspectos que se visualizan en las regulaciones. Si bien no todas las regulaciones tienen un fin, ¿verdad? Directo, una afectación directa en estos aspectos, pero sí vamos a ver más adelante que no solo implica, ¿verdad? Aspectos económicos, sino que es algo integral, ¿verdad? Que ya abarca tanto los aspectos sociales, culturales y ambientales. Bueno, para dar un poco en contexto, ¿verdad? Lo que ustedes ven ahorita es el ecosistema del trámite, que pues es una visión de análisis integral de los trámites que son aquí analizados por el organismo, tomando en cuenta diferentes perspectivas, actores y el entorno digital, que son trabajos coordinados asegurando beneficios a la población y a la administración pública salvadoreña. Dentro de todo este ecosistema, ¿verdad? Las EIR se centran principalmente en la aplicación de metodologías de costos de cumplimiento. Entonces, todo esto es prácticamente el quehacer de la institución. Pero el día de ahora nos vamos a enfocar principalmente en el numeral 10, que es la aplicación de metodologías de costos de cumplimiento, y de ir un poco más allá, ¿verdad? ¿Qué es esto de costos de cumplimiento? Porque muchas veces nosotros, cuando dentro de nuestro formulario, ¿verdad? Enfatizamos mucho este tema de la identificación de costos de cumplimiento, que es como el corazón esencial de verificar si efectivamente la regulación va a tener mayor impacto en beneficiar o afectar a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, dentro de las definiciones que vamos a retomar en la presentación de este día, son primero la regulación. Y la regulación la vamos a definir como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación.
tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica u otros. Aquí es importante aclarar que la regulación la vamos a definir también como aquella interacción que hay entre la administración pública y los particulares, ¿verdad? Es decir, va a haber una interacción o una afectación al exterior, no al interior como institución. Como bien sabemos, internamente pues tenemos regulaciones, pero es más para un ordenamiento interno, ¿verdad? Entonces, el tema ahorita de regulación para someter a una evaluación de impacto regulatorio va a ser aquellas regulaciones que tengan una interacción, ¿verdad?, de la administración pública, de nosotros como institución, con un sector general o identificado de la sociedad. Y vamos a definir lo que es la evaluación de impacto regulatorio como aquel proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, a fin de garantizar que los beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que estas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Más adelante incluso vamos a ver, ¿verdad?, las diferentes alternativas y que uno de los análisis que incluso pues es importante hacernos es muchas veces si es necesario regular o no, ¿verdad? Es decir, si la situación pues no amerita una regulación porque por sí solo el mercado puede regularse, pues no hay una necesidad de intervención, ¿verdad? Entonces, son conceptos que vamos a tener claros ahorita en la presentación. Bueno, pero ¿qué es regular, verdad? Porque muchas veces, pues, este concepto, cómo lo apegamos a las situaciones del diario vivir de nuestras instituciones. Primero, desde una perspectiva económica, la regulación se considera como una intervención gubernamental o política en un mercado. Digamos, en situaciones, ¿verdad?, donde se dice que el mercado por sí solo se puede autorregular y no es necesario la intervención del Estado, ¿verdad?, a fin de mejorar la eficiencia o garantizar derechos de la sociedad. Hay situaciones, ¿verdad?, en las que es imposible que haya un equilibrio, ¿verdad? Entonces, en esas situaciones es donde es necesario la intervención del Estado, ¿verdad?, por medio de la implementación de normativas que permitan, a grosso modo, regular el comportamiento de ciertos sectores de la sociedad. Entonces, dentro de los objetivos de la regulación están, primero, garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si no se fija un nivel, ¿verdad?, o un precio estándar para ciertos productos? Entonces, cualquier empresa puede fijar el precio que considere y eso pues puede generar una barrera de entrada a otras pequeñas empresas que quieran posicionarse en el mercado. Entonces, la necesidad de intervención es eso, garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados. También garantizar derechos, ¿verdad? Es decir, la protección de la salud, del bienestar de los consumidores, la protección del medio ambiente, que son bienes y servicios públicos que vienen a tener un impacto que si se llegan a escasear, ¿verdad?, ¿qué pasaría con la sociedad, ¿verdad? Entonces, también la necesidad de regular es para evitar la escasez de ciertos recursos. Y también tenemos la de generar certeza jurídica, es decir, que nosotros como instituciones tenemos que estar garantes de manera legal, ¿verdad?, bajo una normativa que nosotros tenemos potestades de regular ciertos sectores. No podemos venir a regular un sector donde no tenemos potestades o no tenemos atribuciones para intervenir
¿verdad? Y poder regular las situaciones que se presenten. Entonces, la intervención del Estado se justifica cuando se produce lo que en economía se llama falla de mercado o falla regulatoria, donde dicha intervención mejoraría la posición de la sociedad. Bueno, ahora, las fallas de mercado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se define como aquella situación en la que el mercado por sí solo no organiza la producción ni distribuye los recursos eficientemente. Implícitamente, dentro de nuestras regulaciones siempre buscamos solventar un tipo de problema que puede ser orientado a una falla de mercado, ¿verdad? Y en estos casos, ¿verdad? La intervención gubernamental es incluso la mejor opción, ¿verdad? Para obtener resultados positivos tanto para la sociedad, el medio ambiente, las empresas y la economía. Entonces, la intervención gubernamental puede alterar el comportamiento de las empresas y las personas para corregir una falla de mercado u obtener beneficios sociales o ambientales que de otra manera no se materializarían. Dentro de las fallas de mercado, hemos identificado, ¿verdad? Se hace un análisis interno, ¿verdad? Para detectar, ¿verdad? Aquel tipo de falla de mercado que se está tratando de solventar mediante la regulación. Entonces, dentro de las fallas de mercado identificadas están las externalidades. Las externalidades conceptualmente, ¿verdad? Es aquella interacción que se da entre dos agentes económicos y de esta interacción hay una afectación a un tercero que no estaba involucrado en esta interacción entre los agentes económicos. En palabras, ¿verdad?, ya propias, por ejemplo, la contaminación, ¿verdad?, que es el ejemplo más que más utilizamos en el tema de externalidades, porque es cada vez que nosotros arrojamos basura en las calles o, por ejemplo, nuestros vehículos, ¿verdad?, la expulsión de los gases de los vehículos, pues eso afecta no solo incluso el medio ambiente, sino que y contamina, sino que hay una afectación incluso para la salud. Entonces, si bien no hay una interacción directa, pero sí hay una afectación. Entonces, las externalidades las vamos a ver así. También existen externalidades positivas, ¿verdad? Como lo fue cuando nosotros pues estuvimos en el tema de la pandemia. Las vacunas vienen a ser una externalidad positiva debido a que benefician, aseguran la salud de la población. Tenemos otra falla de mercado que es la baja oferta de bienes públicos. Los bienes públicos, como sabemos, tienen características que no se puede excluir el consumo a ninguna persona, ¿verdad?, de estos bienes, y tampoco no tienen rivalidad en el mercado, ¿verdad? No se puede comparar un bien público con un bien privado porque no hay un valor, ¿verdad?, que lo pueda medir. Entonces, la finalidad de la intervención del Estado es para poder aumentar la oferta de bienes públicos, ¿verdad? Y evitar la escasez que en muchos ámbitos se puede dar, por ejemplo, los medicamentos, cuando hay escasez, ¿verdad? Y sabemos que los medicamentos ahorita pues es el único medio que podemos utilizar para curar enfermedades. Entonces, el agua, ¿verdad? Que es regulada por instituciones, porque ¿qué pasa si no se regula el agua? En un corto tiempo se va a acabar, ¿verdad? Entonces, son recursos que es de vital importancia que sean regulados, ¿verdad? Para evitar su escasez en el corto o mediano plazo. También están las fallas en la competencia, que pues un caso, ¿verdad? O casos de ejemplo son cuando las empresas, las microempresas, por ejemplo, quieren entrar al mercado. ¿Y qué pasa? Muchas veces la fijación de precios por arriba, ¿verdad?, del precio competitivo puede generar, lo que les mencionaba al inicio, barreras de entrada
a las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Estas no pueden incorporarse al mercado porque sobrepasan los costos, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones requieren de una intervención, ¿verdad? Para regular el tema, en este caso, de la competitividad. Y por último están las asimetrías de la información, que no es más que aquella situación en la que es indispensable, ¿verdad?, que todos los ciudadanos tengamos, por ejemplo, la información completa de los productos que consumimos. Porque ¿qué pasa si no tenemos una información de los componentes de algún insumo o alimento que nosotros vayamos a ingerir? Puede afectarnos, ¿verdad?, de manera general a nuestra salud. Entonces, estas son fallas de mercado, como les mencionaba, que nosotros identificamos a partir de las regulaciones que son sometidas a una EIR y que son pues prácticamente verificar, ¿verdad?, hacia dónde está regulando la administración pública. Pero también nos encontramos con otro tipo de fallas, que son las fallas regulatorias, que son aquellas normas o políticas públicas que generan efectos no deseados por el regulador o la sociedad. Es decir, que son más a partir de las regulaciones que se implementan, ¿verdad? Más allá de enfatizar en un problema en específico, aquí vamos a ver más un tema de qué puede estar afectando para a medida que no se dé o no se cumpla con la regulación que nosotros estamos implementando. Por ejemplo, la mala definición de los objetivos regulatorios. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de establecer los objetivos de nuestras regulaciones. En muchos casos, el objetivo no es que se va a regular, sino que el objetivo, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ir más enfatizado a solventar la problemática. Entonces, nosotros tenemos que tener claros, ¿verdad?, que hacia dónde vamos como institución, para qué problema queremos solventar, y en base a eso se plantean los objetivos. También están los efectos no deseados de la intervención. Muchas veces les comentaba también al inicio que puede verse aquella situación en que no era necesario, ¿verdad?, la intervención. Entonces, ya al momento de implementar una regulación y con la intervención, ¿verdad?, de solventar ese problema, muchas veces nos resulta que no era necesario la intervención. Entonces, se pueden ver efectos por esta parte también. Entonces, es una tarea un poco más amplia, ¿verdad?, tener más panorama de la necesidad en muchos casos de establecer una regulación o no, porque nos puede traer estos efectos no deseados. También está la captura regulatoria, que esto no es más que anteponer intereses de ciertos grupos, ¿verdad?, de interés de élite sobre los intereses sociales, ¿verdad? Siempre una regulación tiene que ir más allá de un interés propio, sino que tiene que ser visto de manera colectiva. Y lo que es las fallas en la implementación de la regulación. Bueno, ya visto esto, vamos a entrar un poco más a lo que es la parte de por qué es necesario regular. Y tenemos, ¿verdad?, que muchos de nuestras normativas, leyes, reglamentos son demasiado rígidos, ¿verdad?, o se contradicen, son poco precisos y en algunos casos obsoletos. Imagínense cómo podemos pues implementar o seguir, ¿verdad?, implementando una regulación que está o que se elaboró, ¿verdad?, que se aprobó y que empezó a funcionar en, por ejemplo, 1996. Para empezar, no es la realidad económica, social, incluso cultural y ambiental, no es la misma de 1996 al 2025. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio
¿verdad? Porque no es la misma realidad. Hay otras necesidades que hay que cubrir y por eso es necesario, ¿verdad? Hacer una revisión de nuestras normativas y actualizarlas, reformarlas, ¿verdad? Y apegarlas, por supuesto, a nuestra realidad. La tramitomanía y altos costos de cumplimiento. Muchas de las normativas, ¿verdad?, que datan desde años atrás, exigen demasiados trámites, ¿verdad? Y la idea, pues, es acotarlos de la manera que sea un proceso más ágil para los particulares o para aquel sector, ¿verdad?, que está orientado a la regulación. También la captura del regulador, ¿verdad?, como les mencionaba en la lámina anterior. Algunas pues regulaciones van más orientadas a satisfacer necesidades de un sector propio o intereses, ¿verdad? Intereses propios que intereses colectivos. También está la prevalencia de la regulación sobre otros instrumentos de intervención pública, los problemas de acceso a la información y la falta de certeza jurídica. Y tenemos por otra parte para qué sirve, ¿verdad? La regulación nos permite analizar y evaluar los impactos de la acción regulatoria, es decir, identificar cuáles son los costos y beneficios, cambiar la cultura del regulador, que es importante, también involucrar en las decisiones de las partes interesadas. Aquí prácticamente lo que se establece es que dentro de las regulaciones, los procesos consultivos nos permiten poder robustecer aún más nuestros cuerpos normativos. Y eso nos permite, nos permite que las regulaciones sean más verídicas y más claras y detalladas, ¿verdad? Y también pues esto nos permite ser transparentes y existe pues una mayor participación, ¿verdad?, de parte de la ciudadanía. También se fomenta la coherencia y la coordinación intergubernamental. Aquí es importante también enfatizar que muchas veces dos o tres instituciones son las encargadas, por ejemplo, de velar ciertos bienes o ciertos recursos en general. Entonces, aquí lo principal es que haya una coordinación entre las instituciones, ¿verdad? Se trabaje de manera conjunta a fin de evitar duplicar, ¿verdad?, requisitos innecesarios o incluso que se exija, ¿verdad?, trámites que no corresponden a una institución que no corresponden a ello, ¿verdad? Entonces, es necesario que si dos o tres instituciones o más, ¿verdad?, están involucradas en regular ciertos aspectos de la economía, que se integren, ¿verdad?, que haya una comunicación y que haya una coordinación, porque eso también permite que los particulares tengamos mayor claridad, ¿verdad?, hacia dónde dirigirnos al momento de solicitar algún permiso o requerir alguna licencia, concesión, etcétera. Y también es necesario tomar decisiones basadas en evidencia, ¿verdad? No vamos a regular solo por regular, sino que tenemos que tener claro en algunas ocasiones no tenemos tal vez el tema de cuantificar, ¿verdad?, los aspectos que más adelante vamos a ver, pero sí es necesario tener claridad y tener una proyección, ¿verdad?, hacia qué es lo que vamos a quiénes vamos a beneficiar. Y en estos casos también nos permite, ¿verdad?, la toma de decisiones basadas en evidencias, ver cómo otros países han implementado regulaciones o normativas que consideramos que en nuestro país se puedan implementar y tengan los resultados que otros países han tenido. Ahora, dentro de las competencias y responsabilidades de los sujetos obligados, es decir, las instituciones y toda la administración pública, es primero realizar la EIR de sus proyectos de regulación y cumplir con las obligaciones de consulta pública,
y eventualmente dar respuesta ante las posibles observaciones. De igual manera, este punto lo vamos a ver ya en el numeral 6 de consulta pública, y más adelante lo vamos a ver. También está realizar una IR previa a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Es decir, que antes de pasar a firma, ¿verdad?, del titular, del ministro, presidente, director de la institución, la regulación que se va a aprobar tiene que pasar por una evaluación de impacto regulatorio, el cual debe de someterse al OMR. ¿Verdad? Posteriormente, pues sigue, ¿verdad?, el proceso de aprobación. Pero aquí tiene que venir prácticamente el borrador, es decir, el comité evaluador o comité de revisor tuvo que haber dado su aval, ¿verdad?, de la regulación para poder estar lista, ¿verdad?, y poderla someter al OMR para la revisión y la opinión respectiva que se emite. Y también está que realizar una IR previa a la decisión de regular o no regular de acuerdo con los modelos técnicos establecidos por el organismo. Dentro de nuestra página web tenemos lo que son los lineamientos donde ustedes pueden ir, ¿verdad?, donde se pueden orientar, ¿verdad?, los pasos, en qué consiste cada uno de los ítems que está en los formularios de exención y de EIR. Bueno. Ahora, ¿qué competencias tenemos como institución? Primero, pues, emitir lineamientos para la EIR, desarrollando criterios para su clasificación, la consulta pública, procedimientos, dictámenes, EIR Expose, entre otras materias propias, ¿verdad?, de las competencias del OMR. También establecer modelos técnicos para realizar las EIR y dictaminar las solicitudes de exención y TEIR que sean remitidas. Bueno, ya entrando un poco a lo que es el tema de las regulaciones, nosotros, de acuerdo al artículo 18 de la ley, las regulaciones se clasifican en dos, ¿verdad? Están las regulaciones que no generan costos de cumplimiento, mediante el cual se emite un dictamen de exención, y aquellas regulaciones que sí generan costos de cumplimiento, y en ese caso, pues emitimos lo que es una EIR ex ante. Entonces, ¿qué son los costos de cumplimiento, verdad? Son aquellos costos en los que incurren las empresas, los ciudadanos, al determinar o modificar su configuración y conducta, a fin de cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad, en este caso somos las instituciones. De acuerdo a la OCDE, se consideran como costos aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatoria. Aquí es importante aclarar que no es, por supuesto, no es malo establecer costos de cumplimiento, sino que aquí lo que se quiere también que se haga diferenciación, porque nos ha pasado, ¿verdad?, de que, por ejemplo, por no orientarse a solicitar una EIR completa, ¿verdad?, que es el procedimiento más largo, muchas instituciones prefieren, pues, acotar, ¿verdad?, ciertos requerimientos que son necesarios por irse a un procedimiento como es la solicitud de exención. Entonces, aquí lo importante es esclarecer, ¿verdad?, la necesidad que se tiene de regular, y que para regular se requiere, ¿verdad?, que sí se vaya a imponer un poco más de carga a los ciudadanos, pero la idea es como se menciona ahí en la lámina, ¿verdad?, que es modificar la conducta, ¿verdad?, de ciudadanos, empresas o los sectores. Entonces es necesario. Así que quiero aclararles eso también, porque se nos ha presentado eso. Y aquí no es que, mire, si quito estos requisitos, lo puedo pasar por una exención, no. Porque la idea de la regulación es, en su finalidad, ¿verdad?, es de garantizar derechos, sí, pero también para eso se requiere, ¿verdad?, de ser un poco estrictos en las regulaciones.
¿verdad? Y no por quererme ir por un procedimiento más corto, pues voy a eliminar eso, no. Solo para que lo tengan claro al momento, ¿verdad? Que ustedes estén analizando qué tipo de EIR se van a presentar. Entonces, volviendo ya al tema de costos de cumplimiento, los costos originados a partir de la regulación pueden definirse pueden clasificarse, como costo financiero directo, como costos de cumplimiento, que los costos de cumplimiento van orientados a costos financieros indirectos o costos sustantivos, como establece en el cuadrito, costos administrativos y costos de retraso. Y también, pues, en los costos originados a partir de la regulación tenemos otros costos. Pero aquí nos vamos a, siempre, al momento de analizar, nosotros nos orientamos en el tema de costos de cumplimiento. Entonces, regulaciones que generan costos de cumplimiento. ¿Cómo podemos identificar, verdad, qué es un costo de cumplimiento? Primero, aquellas regulaciones que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes, ¿verdad? Es decir, que la necesidad de ser estricto sí es necesaria. No es que siempre se va a hacer o no se va a hacer, no, sino que muchas veces necesitamos, ¿verdad? Que nos perfilen o nos encarrilen, ¿verdad? Para orientarnos a cumplir con las disposiciones que establecen las regulaciones y el fin último, ¿verdad? Que es para resguardar, ¿verdad? Los recursos o para lo que mencionábamos con el tema de fallas de mercado, ¿verdad? Que es para resguardar bienes públicos, para evitar externalidades, para evitar que haya competencia desleal y para que toda la población tenga información completa de todo lo que consume o todo lo que adquiere. Entonces, también aquellas que crean o modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. En muchos casos, ¿verdad? La simplificación, ¿verdad? O reducción de requisitos nos permite tener un documento mucho más claro y sencillo. Entonces, esta parte de excepción es pues lo que también nos puede identificar acá si es un costo o no, ¿verdad? Si la regulación es para simplificar o reducir, no es un costo de cumplimiento. Aquellas que restringen o afectan derechos y prestaciones. Y las que establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que pueda afectar derechos u obligaciones, ¿verdad? Entonces, identificando estas 4 clasificaciones, ¿verdad? Podemos nosotros determinar si en efecto nuestra regulación va a generar o genera costos de cumplimiento. Entonces, dentro de los costos de cumplimiento, ¿verdad? Como lo veíamos en el diagrama de la lámina, de 2 láminas atrás, tenemos lo que son los costos financieros indirectos, que son los que nacen del acatamiento de las obligaciones legales impuestas a través de normas, reglamentos o cualquier otro instrumento jurídico. Aquí ponía pues de ejemplo lo que son las condiciones sanitarias. También están las cargas administrativas que surgen de la exigencia directa de información del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la regulación. Es decir, que si no estuviera la regulación, estas obligaciones pues no se estuvieran exigiendo. Por ejemplo, tenemos la personería jurídica de la empresa y los estudios de impacto ambiental. Tenemos como costos administrativos definidos como los costos en los que las empresas incurren incluso sin la existencia de la regulación, que son más reportes anuales de operaciones. Y los costos de retraso, que son las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan los requisitos o la aprobación que exige la regulación. Hemos visto en este caso de costos de retraso en aquellas regulaciones, ¿verdad? Donde se exigen que, por ejemplo, para poder comercializar o poder tener pues poner
en marcha una empresa, ¿verdad? Los permisos que hay que cumplir con las instituciones competentes, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Si el tiempo de respuesta por parte de la administración pública es larga, esto genera costos, bueno, no solo costos de retraso, sino que incluso costos monetarios a las personas o los comerciantes que están a espera de su permiso. Entonces, en esto pues hay que hacer énfasis con el tiempo que damos de respuesta, ¿verdad? Si bien es cierto, muchos bueno, en su mayoría los casos son muy especializados y técnicos, ¿verdad? Que la verificación tiene que ser, por supuesto, personal experto en la materia, pero sí, a medida que reduzcamos el tiempo de respuesta a esto puede beneficiarnos, no solo como a las instituciones o al sector, un sector en específico, sino que a la economía en general, ¿verdad? Porque aquí hubiera más comercialización, ¿verdad? Entonces, y también tenemos lo que son los otros costos, que están más orientados a los costos financieros directos, que resultan, ¿verdad?, de la solicitud directa de parte de la autoridad a partir de una transferencia de cierta cantidad de dinero para la ejecución de una acción en particular, o por ejemplo los impuestos. El costo de oportunidad, que no es más aquel que surge de la necesidad de diferir un gasto de cumplimiento a otra actividad que puede ser más productiva, ¿verdad? Aquí ponía ahorro versus gasto, ¿verdad? Que si ahorramos, pues ahorramos más, gastamos menos, ¿verdad? Pero si gastamos más, el dinero que queríamos ahorrar, pues no lo vamos a hacer. Entonces es un ejemplo de costo-oportunidad. Los costos macroeconómicos, que son aquellos que incluyen en variables como el PIB o nivel de empleo, ¿verdad? Un ejemplo, la tasa de interés, el tipo de cambio, y los costos estructurales de largo plazo, que son aquellos que se refieren a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deberán cubrir para cumplir con la regulación, ¿verdad? La depreciación de inmuebles y, bueno, ya entrando ya en lo que es la exención, ¿verdad? Dentro de el artículo 19 de nuestra ley, se establece que cuando las regulaciones no generan costos de cumplimiento, el sujeto obligado deberá requerir al organismo un dictamen de exención. Este dictamen debe ser emitido, ¿verdad?, dentro de un plazo de 10 días hábiles como máximo. Entonces, el sujeto obligado, o sea, las instituciones, tienen que presentar al OMR la solicitud de exención con su respectivo formulario, la propuesta de regulación y la documentación que se estime necesaria. Bueno, aquí vemos lo que es el formulario. Igual creo que ya bueno, parte de las instituciones que están acá han presentado más de alguna vez el formulario de exención de IR, ¿verdad? Pero lo que quiero enfatizarles aquí siempre es en la sección B, ¿verdad? Porque prácticamente aquí es donde hemos visto un poco de dificultades, ¿verdad? Al momento de identificar cuál es la problemática y también en el numeral 5 sobre en qué consiste la propuesta de regulación. Entonces, vamos a, la descripción del problema de regulación no es en sí cuál es el objetivo, ¿verdad? O hacia dónde va, por ejemplo, el objetivo que se coloca dentro de la normativa o del reglamento, del decreto, del acuerdo, sino que va más que todo enfatizado hacia dónde va, ¿verdad? Hacia dónde va la regulación, qué se busca con la regulación. Pero entonces la regulación consiste en, por ejemplo, reducir el nivel, por ejemplo, de morosidad, ¿verdad? Por el impago que se tiene por parte de los contribuyentes, se busca en cierta manera pues reducir el impacto que genera XY enfermedad, ¿verdad?, hacia la ciudadanía. Y ya la problemática es
¿qué se pretende atender, verdad? Con la propuesta. Entonces aquí la problemática es que se ha visto, ¿verdad? O se tienen datos que, por ejemplo, el 15% de la población a la fecha no se encuentra en situaciones qué sé yo, de extrema pobreza. Entonces, se ha visto la necesidad de que a partir de la regulación se busca reducir, ¿verdad?, este porcentaje. Decir cuál es la principal problemática que se busca. Por ejemplo, les ponían las láminas anteriores el tipo de falla de mercado, ¿verdad? Entonces, digamos que la institución es la encargada de velar, ¿verdad?, porque haya o se resguarde el recurso del agua. Entonces, aquí la problemática es reducir, ¿verdad? O mejor dicho, se ha visto, ¿verdad?, que hay situaciones en las que personas de una comunidad están pagando más, ¿verdad?, del recurso y no están recibiendo la misma cantidad o la cantidad que se debe de este recurso. O se está haciendo un mal uso del recurso del agua y por lo tanto pues se tiene que regular a fin de que el bien, ¿verdad?, el agua logre satisfacer las necesidades a toda la comunidad y permita pues subsistir en el tiempo. Entonces, ir un poquito más allá de lo que es la esencia de la regulación y no lo que se establece en la regulación. Y también en el numeral 8, si se consideran otras opciones de política distintas a la regulación y que por qué considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. En este apartado se ha considerado, ¿verdad?, como les mencionaba al inicio, de que muchas veces no se hacen alternativas no regulatorias, como vamos a hablar un poco más adelante, que son aquellas alternativas que no hay una obligación, ¿verdad?, de los particulares de acatarla, porque es algo, pues, son alternativas voluntarias, ¿verdad?, que las instituciones las implementan a fin de evitar, ¿verdad?, llegar a una regulación como tal. Entonces, esta es prácticamente, ¿verdad?, lo que se busca, que ver si antes o previo a considerar que hay una regulación, se implementaron otras alternativas y por qué esta alternativa que se ha colocado no dio, por ejemplo, el objetivo, no se cumplió con el objetivo esperado y por eso consideran que la regulación que están proponiendo es la mejor opción de política, ¿verdad? Entonces, prácticamente es un poco amarrar, ¿verdad?, qué es lo que se está pidiendo en ese numeral. Y por supuesto también, ¿verdad?, ser un poco más enfáticos en decir de que sí se considera que es el mejor instrumento, ¿verdad?, porque lo que se busca es garantizar, ¿verdad?, que subsistan los derechos o porque si bien nuestra ley, ¿verdad?, orgánica o nuestras normativas de mayor prevalencia, pues exigen, ¿verdad?, que tenemos que hacer una regulación. En el numeral, pues 9 y 10, aquí es más sencillo, ¿verdad? Porque efectivamente si nuestra propuesta de regulación no genera costos de cumplimiento, pues colocamos en la casillita del no y también como efectivamente no hay, nuestra propuesta de regulación no tiene ningún costo de cumplimiento, entonces seleccionamos el literal E. Ya el numeral 11, pedimos que justifiquen las razones por las cuales considera que la propuesta no genera costos de cumplimiento y que respalde la selección a la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces aquí es prácticamente, miren, la regulación no genera costos de cumplimiento porque no se están creando requisitos, ¿verdad? No se crean requisitos porque ya están establecidos o porque es una reforma o bueno, es un poco más de explicar, ¿verdad? ¿Por qué tomaron la decisión de irse por una exención?
Y sí es importante porque a nosotros nos permite, ¿verdad? También tener un panorama mucho más amplio, ¿verdad? Hacia dónde va la regulación. Porque en muchos casos leemos la regulación, ¿verdad? Y sí, por supuesto, trae sus objetivos, su ámbito de aplicación, todo muy bien estructurado, pero esto nos permite también tener el panorama hacia cuáles son realmente los impactos. De igual manera, pues, si hay alguna consulta o duda, siempre se solicita una información adicional a los contactos que nos colocan en el numeral 6. Bueno, ya entrando ya a lo que es el contenido de la IR, ¿verdad? Que es ya una solicitud un poco más amplia, ¿verdad? Porque se requiere de más información. Se establece que deberá de contener al menos los siguientes elementos. Primero, la identificación de la problemática o la situación que da origen a la intervención gubernamental. Están los objetivos que se persiguen y la presentación de evidencia, las posibles alternativas, disponibles para solucionar el problema, la evaluación de costos y beneficios de alternativas regulatorias y no regulatorias, la selección de la alternativa que genera los mayores beneficios, el análisis de mecanismos, implementación y verificación de los recursos, la identificación de mecanismos e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos y la consulta pública del proyecto regulatorio. Entonces, a diferencia, ¿verdad?, de lo que es el formulario de exención, vemos que acá, pues la definición de la problemática ya es un poco más, exige, ¿verdad?, un poco más de detalle, ¿verdad? Explicar, pues, cuál es la problemática de situación de política pública que justifica la necesidad de propuesta regulatoria. En el numeral 8 pedimos proporcionar datos necesarios que demuestran la magnitud, es decir, el tamaño de la población, ¿verdad?, que se va a ver afectada, la frecuencia de la problemática, la temporalidad, entre otros, ya que esto permite tener parámetros certeros que sí hay un daño, ¿verdad? Va a haber una afectación, perdón, a cierta parte de la población. Consideramos también, pues, que en muchos casos es difícil de cuantificar, pero también, pues, nos podemos apoyar de, si no tenemos el acceso a directo, ¿verdad?, de información primaria, también podemos hacer uso de información secundaria, ¿verdad?, como censos, estadísticas, bueno, entre otros instrumentos que nos permiten tener una aproximación, ¿verdad?, de cuál va a ser la magnitud, ¿verdad?, de la población o magnitud, perdón, o el tamaño, perdón, de la población que va a ser afectada. También se pide explicar cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación. Como aquí ya hemos considerado, ¿verdad?, que la regulación es la mejor opción, se pide, ¿verdad?, ¿qué pasaría, ¿verdad?, si no se regulara, ¿verdad? ¿Qué incrementaría más la problemática o la afectación, pues, se mantendría o incrementaría, etcétera? Y exponer los objetivos de la propuesta de regulación. En la sección 3, pedimos también que se describa la problemática, cómo la problemática ha sido atendida en otros países o cuáles son las buenas prácticas internacionales en la materia. Esto nos permite, ¿verdad?, ver cómo otros países han implementado las normativas, cómo podrían, ¿verdad?, cómo podríamos tener resultados exitosos mediante la implementación de esa regulación en nuestro país. Y también las buenas prácticas, pues, internacionales, ¿verdad?, como qué normas se han implementado en otros países, que tal vez no es la misma regulación que se implementa en el país, pero sí se asemeja a la situación, ¿verdad?, que tenemos actualmente. Entonces, eso nos va a permitir tener un panorama más amplio de cómo podríamos tener resultados exitosos o también resultados, pues, que no podrían ser verídicos, pero eso nos permite tener, ¿verdad?, elegir las normativas que mejor se adecúen a la situación. Y ya en el numeral 12
nos solicita que se describan cada una de las alternativas identificadas. Aquí tenemos dos tipos de alternativas, aparte de la alternativa regulatoria, que es la de no hacer nada, ¿verdad? Que esto, pues, más allá de colocarla, nos va a permitir más adelante, ¿verdad? Poder comparar en el tiempo qué pasaría si no hacemos nada actualmente a haber hecho, pues, a hacer una propuesta regulatoria. Las alternativas no regulatorias, que es como les mencionaba anteriormente, este tipo de alternativas, pues, no es más que la implementación siempre de normas, pero que no son de carácter obligatorio. Y la alternativa regulatoria, pues, que es la propuesta, ¿verdad?, que se ha considerado. Entonces, para cada una de las alternativas en el numeral 13 hay que colocar cuáles son los beneficios y costos que conllevarían, ¿verdad?, en cada una. Aquí es importante aclararles que no son cuestiones monetarias, sino que son más costos de cumplimiento, ¿verdad? ¿Qué tipo de costos nos podría llevar, ¿verdad? Como instituciones, digamos, en la alternativa, pues, regulatoria, son costos de implementación, ¿verdad?, de la regulación, porque para implementar la regulación muchas veces nos implica que tengamos que tener recursos, ¿verdad?, para la efectividad del mismo. Entonces, prácticamente es la identificación. Y también se pide que sea a cada uno de los sectores que va a ser afectado, que está siendo afectado o beneficiado con la regulación. Tiene el numeral 14, se pide que se especifique la alternativa seleccionada y se explique por qué considera que sus beneficios son superiores a sus costos. Y también, pues, se pide que se incluya información cuantitativa disponible para fundamentar la respuesta. Ya en el numeral 15 se pide que se expliquen los mecanismos requeridos para la implementación de la respuesta, de la propuesta de regulación, es decir, qué instrumentos vamos a requerir para la implementación, ¿verdad? Pueden ser lineamientos, guías, etcétera, ¿verdad? Va a depender de el tipo de regulación, ¿verdad? Y hacia qué sectores va dirigidos cada una de las regulaciones. También detallar los recursos públicos necesarios para la implementación de la regulación, la disponibilidad o medios para conseguirlos. Es decir, aquí prácticamente se pide que una vez se ponga en marcha, se implemente, perdón, la regulación, entonces, ¿qué recursos públicos tenemos? ¿Verdad? ¿Con qué recursos cuenta la institución para la implementación? Y cuáles son los posibles recursos que se requieren para, digamos, sustentar aún más o robustecer más la implementación de la regulación. Y en el numeral 17 explica la forma cómo se evaluará el cumplimiento y los objetivos de la propuesta. Es decir, qué mecanismos vamos a utilizar o cómo vamos a establecer, ¿verdad? Para ello pedimos que se detallen qué indicadores se van a utilizar, cuáles son sus metas, ¿verdad? Puede ser reducir el 50% de, por ejemplo, demora o reducir el 50% de propagación de enfermedades o de la contaminación, etcétera. El tiempo, ¿verdad? Si el tiempo va a ser en el corto, mediano o largo plazo y qué medios de verificación se van a utilizar, ¿verdad? Qué tipo de seguimiento se le va a dar para cerciorarnos de que se están cumpliendo los objetivos planteados. Y en la sección 6 es ya más entrando al tema de consulta pública, que es que se especifique la fecha de inicio y finalización del periodo de consulta, se detallen los actores consultados y los medios de consulta utilizados y se resuman los aportes o comentarios considerados y no considerados de las propuestas de regulación y la justificación respectiva. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o duda o comentario que quieran hacer.
Ok, entonces vamos a continuar ya con el procedimiento de la EIR. Entonces, una vez, ¿verdad?, que cada uno ha identificado que la regulación a implementar o la regulación propuesta, ¿verdad?, ya se orientó que se debe de ir por una EIR, por una exención o una EIR, ya el procedimiento general es que la institución debe elaborar y evaluar si la regulación genera o no costos de cumplimiento. Ese es el primer paso por parte de los sujetos obligados. Una vez que se completa la solicitud de exención de IR, es porque la institución considera que la regulación no genera costos de cumplimiento. Por el contrario, si genera costos de cumplimiento, pues se realiza lo que es la evaluación de impacto regulatorio. Posteriormente, eso se recibe aquí en el organismo y se hace el análisis. Y si el organismo considera que la EIR o la exención es aceptable, se informa y publica un dictamen favorable. De lo contrario, si se verifica o al momento de hacer una revisión más detallada, tanto de la regulación como de las solicitudes, se verifica que en efecto se requiere, ¿verdad?, ampliar un poco más la justificación, o se verifica que no es claro con la información que la institución ha remitido, entonces se emite, mejor dicho, un dictamen de observaciones o recomendaciones. Entonces, para esto también el OMR tiene un plazo que es de 10 días hábiles en caso de exenciones y de 10 a 20 días en caso de que sea una EIR. Una vez que se emite ese dictamen de observaciones, ¿verdad?, ese mismo tiempo tienen cada una de las instituciones para responder. En este caso, una vez que responde, la institución define si subsana o no las observaciones que son emitidas por el OMR. Si deciden no subsanar las observaciones, entonces se debe de comunicar al OMR. Y si se subsanan las deficiencias, el OMR debe de evaluar y dictaminar. Y, por supuesto, si se subsanó en el tiempo, se emite un dictamen favorable. Y si no se emite en el tiempo o definitivamente, pues, porque ha sucedido que nos han mandado, pues, ya la respuesta al dictamen de observaciones, pero no es muy claro, o realmente la justificación no respalda o no responde a las consultas que hizo el OMR, entonces se emite lo que es un dictamen desfavorable. Es importante también aclararles que este dictamen que se emite no es autorización, sino que es una opinión técnica que se les hace a sus regulaciones, donde en efecto se aprueba, ¿verdad?, que el procedimiento realizado, la regulación, no genera costos de cumplimiento en el caso de una exención, y en el caso de una IR, que sí que los costos son costos de cumplimiento, pero que se requieren para su implementación y que han seguido el procedimiento debido. Por lo que, claro, una vez que nosotros emitamos un dictamen desfavorable, ustedes incluso pueden continuar con su proyecto de regulación. Sin embargo, pues se requiere que esta opinión que da el OMR siempre sea favorable, porque eso les respalda a su regulación que se pasó por este procedimiento de verificación de beneficios, costos, y que robustece y sustenta aún más la regulación al momento de ser implementada. Ya entrando a lo que es el ciclo regulatorio, vamos a ver cada uno de los componentes que se proyectaron, ¿verdad?, en láminas anteriores, lo que es la definición de la problemática, los objetivos, identificar las alternativas, evaluar los impactos, seleccionar la alternativa, los mecanismos de implementación,
los mecanismos e indicadores de evaluación y la consulta pública. Y vamos a finalizar con los criterios con los que el OMR dictamina de manera favorable una solicitud de ir o exención. Entonces, tenemos en primer lugar la identificación de la problemática. La definición de la problemática deberá desarrollar al menos la siguiente información. 1. Identificación específica de la problemática y de los sujetos afectados. También debemos hacer una estimación de la magnitud de la problemática, que es lo que les mencionaba cuando estábamos proyectando lo que es el formulario de IR. Tenemos las posibles causas y consecuencias subyacentes y la evolución esperada de la problemática en caso de no intervenir, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, porque más allá de poder intervenir, el hecho de no implementar una regulación, también podemos ver qué casos en el mediano plazo fueron favorables o no, ¿verdad? Al momento de la no intervención. Dentro también de la definición de los objetivos, aquí vamos a definir el objetivo como el resultado que el gobierno quiere alcanzar, no los medios para llegar a él. Por ejemplo, un objetivo claro puede ser reducir el número de muertes debido a accidentes en las carreteras y no la reducción de límites de velocidad. ¿Por qué? Porque aquí el límite de velocidad es un medio para alcanzar el objetivo. Entonces, cuando hablamos de objetivos, tenemos que tener claro que el objetivo de la IR es hacer un estudio para determinar si se necesita regular o no. Sino que el objetivo de la intervención debe ser, por ejemplo, reducir el número de muertes por accidentes del tráfico en un 50% en un plazo de 5 años. Es decir, que tenemos que tener objetivos, como lo mencionamos en el numeral 10.2 de los lineamientos, tienen que ser específicos, ¿verdad? Es decir, que tienen que ser concretos y abarcar cada uno de los aspectos necesarios. Tienen que ser medibles, que permitan medir los resultados en forma numérica, como se establece acá. Tienen que ser alcanzables, es decir, realistas y que sea realizado en las condiciones con las que se cuenta. Tienen que ser relevantes, ¿verdad? Si vemos que efectivamente, pues, el número de accidentes, ¿verdad? Incluso aún ahora que se han puesto más estrictas las leyes, pues se han reducido un poco, ¿verdad? El número de fallecidos, pero siempre es un tema relevante. Y también debe contar con un tiempo definido, porque si no contamos con un tiempo definido, esto nos limita, ¿verdad? A no esclarecer en cuánto tiempo vamos a esperar los resultados deseados. Entonces, la definición de los objetivos tienen que conllevar estos aspectos, ¿verdad? O criterios que se establecen dentro de nuestros lineamientos. También tenemos en el numeral 3 la identificación de las posibles alternativas. Toda IR deberá considerar dentro del análisis de posibles alternativas, además de la propuesta no regulatoria, una o más alternativas no regulatorias y siempre considerar la opción de no intervenir. Como vemos, la alternativa de no intervenir es como una línea base, ¿verdad? De no hacer nada. Muchas veces la problemática pues se puede solventar sin la necesidad de una intervención. Y si se interviene, pues eso puede afectar, puede atraer pues efectos no deseados de manera general. Tenemos las que son las alternativas regulatorias, que es verdad que va por una captación obligatoria por parte de las instituciones reguladoras. Y está la alternativa no regulatoria que, como les mencionaba,
es más un cumplimiento voluntario, ¿verdad? El numeral 4 se establece la evaluación de los impactos potenciales. Para cada una de las alternativas identificadas, los sujetos obligados deberán realizar un análisis cualitativo y o cuantitativo de los posibles beneficios y costos para los diferentes actores o grupos afectados. Dentro de los grupos afectados siempre deberá pensarse en los impactos sobre los empresarios, consumidores, estados y sobre la sociedad en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber siempre hay que ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos y beneficios de aquel sector que vamos a regular? ¿Verdad? Y siempre, ahorita pues es más un análisis cualitativo, ¿verdad? Y que posiblemente, ¿verdad? Vamos a trabajar en ello, a exigir un poco más en esta parte de lo que es la identificación de los impactos, que sea un poco más, un poquito más especializado, ¿verdad? Porque si bien actualmente a grosso modo podemos establecer, ¿verdad?, que va a impactar positivamente, por ejemplo, va a traer más inversión o va a traer más, se va a exportar más, etcétera. Pero tenemos que ir un poco más al detalle. Entonces, vamos a tratar de capacitarlos cómo ir más allá, ¿verdad?, de este tipo de información. Entonces, de forma similar deben analizarse los impactos económicos, sociales y culturales y o medioambientales en caso que los haya. También en el anexo número 3 de nuestros lineamientos, ustedes pueden visualizar un listado de los posibles impactos que podrían ser analizados para cada una de las alternativas, que es en el aspecto económico, social, cultural y medioambiental. Y en todos los casos se detallarán las fuentes de datos, presupuestos y métodos utilizados para el análisis. Como ejemplo, podemos visualizar, ¿verdad?, cuáles serían los impactos o beneficios para el sector privado con la regulación. Primero, puede haber una reducción de accidentes en el lugar de trabajo, puede haber una ganancia en la productividad, mejoras en la disponibilidad de información en el mercado, ganancias de eficiencia en la producción y distribución y aumento de la productividad y la eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas. Para los consumidores, es un beneficio, ¿verdad?, la regulación es la reducción de precios de productos o servicios, mejoras en la seguridad y mayor y mejor información sobre productos y servicios para una mejor elección. Para el gobierno, mejora en la salud pública que puede resultar en menores costos de atención médica, mayor disponibilidad de información para el gobierno para mejor toma de decisiones, beneficios en el costo de implementación, reduciendo las investigaciones de aquellos que no cumplen o las acusaciones. Y para la sociedad en general, beneficios distributivos en casos de favorecer a ciertos grupos y la mejora en la competencia. Entonces, una vez identificados los impactos, hacemos la selección de la alternativa. Entonces, se deberá seleccionar la alternativa que genere mayor beneficio neto, es decir, beneficio menos costos para la sociedad. La selección de la mejor alternativa deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos, tal y cual se presentó en la pregunta 14 del formulario. Por lo que se recomienda primero tomar en cuenta aquellas alternativas que son legítimas, para lo cual se puede tener como referencia la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. También la selección de alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de solventar. Y se debe considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción. La falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no realizar una posible opción, ¿verdad? Como se veía, ¿verdad? Parte de uno de los numerales que compone el formulario de IR establece cuáles son los recursos públicos con los que cuenta la institución. Entonces,
el hecho de no contar con algún instrumento, esto no nos tiene que limitar para la implementación de la regulación, ¿verdad? Sino que prácticamente es utilizar lo que se tiene, ¿verdad? También, dentro de la metodología de evaluación de impactos, se recomienda, ¿verdad?, a los sujetos obligados utilizar algunas de las metodologías para la medición de costos, que es el análisis multicriterio, el análisis costo-beneficio, el análisis costo-efectividad y el análisis de costos administrativos. Actualmente solo se hace un análisis, ¿verdad?, cualitativo del costo-beneficio, ¿verdad?, que es prácticamente la identificación que hace la institución con respecto a cada uno de los sectores y los impactos en cada uno, ¿verdad? Entonces, se está considerando, ¿verdad?, trabajar los otros tipos de medios de metodología, perdón, de impactos, a fin de que también sea un llenado, un análisis más integral. Pero más adelante vamos a ir trabajando poco a poco para ir implementando, ¿verdad?, este otro tipo de metodologías. Ya en los mecanismos e indicadores de evaluación, los sujetos obligados deberán definir los mecanismos e indicadores de evaluación que serán utilizados para verificar si la opción elegida se cumple o no. Estos indicadores están en relación con los objetivos de la intervención, lo cual permitirán saber si la opción seleccionada está siendo correctamente implementada. Entonces, se debe de establecer indicadores y la forma de cómo medirlos, las metas, ¿verdad?, qué es lo que nos proponemos a cumplir, los medios de verificación y los mecanismos de seguimiento y evaluación. Y dentro de los mecanismos de implementación y monitoreo, siempre después de seleccionar la alternativa, las instituciones deberán describir la estrategia de implementación, monitoreo y recursos necesarios a lo largo del tiempo. Esta implementación deberá estar en función de la alternativa seleccionada, además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. Existen varias herramientas para valorar el nivel de cumplimiento y es en ese caso que el regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención propuesta. Entonces existen 3 elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento de la propuesta, que es uno, determinar el nivel de cumplimiento voluntario de los grupos quienes va dirigida la propuesta. Prácticamente antes, ¿verdad?, por supuesto, de considerar o de asegurar que la propuesta, la alternativa regulatoria escogida, ¿verdad?, de una selección que se tiene es la adecuada. Previo a ello se tienen diferentes alternativas, opciones que se implementaron, ¿verdad?, y que no fueron de obligatorio cumplimiento. Entonces, prácticamente esto se verifica a partir de una alternativa no regulatoria. Y vemos acá, ¿verdad?, si en efecto, una vez que implementamos una alternativa no regulatoria, vemos el nivel de cumplimiento que hay por parte de los sectores a los que posiblemente en un corto plazo se va a implementar, una regulación, una alternativa regulatoria. La otra es determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo e inspecciones. Esto nos permite conocer, ¿verdad?, previo a qué tipo de recursos tenemos y qué recursos vamos a requerir para completar o solventar, ¿verdad?, la regulación. Entonces tenemos que tener claro, ¿verdad?, con qué recursos se cuenta para hacer cumplir la regulación y considerar la factibilidad de imponer sanciones en caso pues que se vea que se requiera, ¿verdad? Porque en muchos casos pues sí se necesita imponer sanciones para quienes no cumplan lo cometido. Y ya como último punto está la consulta pública, que
los sujetos obligados deben someter sus propuestas regulatorias y un resumen de la IR a consulta pública, detallando expresamente la fecha de inicio y finalización del periodo de consulta. A nivel general, tenemos que el plazo de consulta pública de 15 días hábiles, ¿verdad? Pero cuando son propuestas de regulación que tienen un impacto con el comercio exterior o incluso que su contenido es especializado y complejo, se tendrá un plazo no menor a 40 días, ¿verdad? Estos casos pueden ser el tema de, por ejemplo, tuvimos un caso donde las enfermedades, ¿verdad? En especies bovinas, avícolas, donde si hay una afectación en tema de comercio e incluso, ¿verdad? Su tema es muy especializado, entonces se requirió un tiempo más amplio porque se tenía que consultar, ¿verdad? A diferentes actores identificados por la institución. También el tema de medicamentos, la salud, los reglamentos, por ejemplo, técnicos, que son, su tema es, el tema que se maneja es especializado pues, y requiere de una consulta externa. Y ya por el contrario, ¿verdad? Está lo que es el tema de consulta pública nacional, ¿verdad? Que ronda al menos 15 días hábiles. Entre más tiempo haya, pues es mejor porque esto permite que más personas se sumen a emitir su opinión, ¿verdad? O consulta respecto a la regulación que se quiere implementar. Una vez finalizado el plazo de la consulta pública, los sujetos obligados deberán sistematizar la información o comentarios recibidos y preparar un resumen que se agregará como evidencia a la IR que se someta al OMR. Este resumen debe contener como mínimo el periodo de consulta, ¿verdad? Que es el periodo en que inició y finalizó, qué actores e instituciones gubernamentales se consultaron, incluso pueden ir gremiales acá, ¿verdad? Dependiendo del sector al que vaya dirigida la regulación, ¿verdad? Entonces, prácticamente es el listado, ¿verdad? De los actores e instituciones consultadas. Los mecanismos de consulta pública que se utilizaron, si fue por medio de una reunión virtual o se hicieron entrevistas, se hicieron encuestas, tienen que detallarlo acá, ¿verdad? Los mecanismos utilizados y ponderar los aportes o comentarios considerados. Aquí no se les ha colocado, pero la idea es que se genere una matriz, ¿verdad? Donde vaya el comentario, quién realizó el comentario, la fecha, en qué sección, ¿verdad? De la normativa o de la regulación se ha hecho el comentario y el comentario, ¿verdad? Y ya la parte que evaluadora por parte de la institución es la que decide, ¿verdad? Si acepta o rechaza el comentario y se le hace una ponderación. Esto, ¿verdad? Permite que haya mejor transparencia en el proceso que se realizó y también que vaya justificado el por qué, ¿verdad? No se aceptó el comentario o propuesta. Y ya es decisión también del comité evaluador propuesto por la institución que ha elaborado el instrumento de aceptar o no, ¿verdad? Los comentarios. Entonces, prácticamente esos son los 4 criterios o contenido mínimo que debe conllevar. Una vez que se analizó lo que es el formulario y la propuesta de regulación, se emite lo que es, ¿verdad?, el dictamen favorable o desfavorable. Pero en este caso, los criterios que se utilizan en el OMR para dictaminar de manera favorable son, primero, que la información ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos, ¿verdad? Decir que los medios, pues, actualmente es correo electrónico o correspondencia física.
La IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamento y lineamientos. Es decir, que todos los ítems o los numerales que contiene la IR han sido completados, ¿verdad? Y efectivamente cuentan con la información que se solicita en cada uno. Es como un chequecito, ¿verdad? Que damos que efectivamente tiene la propuesta y el formulario que emitió la institución. También, si se ha realizado un análisis completo en la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y de los beneficios y costos de la misma, ¿verdad? En caso que este criterio, por ejemplo, no se cumpla, se emite lo que es un dictamen de observaciones o recomendaciones para que puedan ampliar esta sección, ¿verdad? Ya una vez que ya viene aclarado o ampliado, se da un check de que se cumplió. También tenemos la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos, es decir, la información que contiene efectivamente es verídica, ¿verdad? Y está contemplada, ya sea en información primaria y secundaria, y los métodos para el desarrollo de la IR son fidedignos, se da otro check. Si no, pues se solicita, ¿verdad? Un dictamen de se solicita, perdón, que se amplíe por medio de un dictamen de observaciones. La alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Igualmente, si no vemos que es consistente, se emite el dictamen de observaciones. De lo contrario, pues damos el aval. Y por último, la IR presentada es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Entonces, si cumple todos estos criterios, efectivamente se da un dictamen favorable a la regulación. Entonces, esta ha sido la presentación el día de ahora. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo pueden hacer en este momento y les dejo el micrófono para que puedan hacerlo. Bueno, si no hay dudas o consultas, les agradezco. Creo que hay una. Sí, Karina, Karina Noeli dice, ¿cuál es el máximo de días para la consulta ciudadana? Máximo no hay, pero hay un mínimo de 15 días para consulta pública nacional. Mínimo, pueden ser más. Y en consulta ya internacional son 40 días como mínimo, ¿verdad? Siempre entre más tiempo sea, pues eso permite, como les mencionaba, que haya mayor recepción por parte de la ciudadanía. Ok, bueno, muchas gracias a todos por su participación. De igual forma, la grabación y la PPT, tal como lo mencionó la directora, va a ser compartida a sus correos electrónicos y los esperamos en las próximas capacitaciones. Y muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.